Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Gracias por acompañarnos. Esto es Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Y el día de hoy nos acompaña esta mesa de análisis el diputado por Morelos de la coalición Juntos Haremos Historia, Alejandro Mujica. ¿Cómo estás, Alejandro? Rolando, qué gusto verte de nuevo. Gracias. Es un placer saludarte y sobre todo saludar a las personas que nos hacen el favor de oírnos y de escuchar. Gracias por aceptar, como siempre, la invitación. Y hago la presión de Morena, viene emanado de la coalición Juntos Haremos Historia. Yo siempre los englobo porque es un proyecto, la cuarta transformación va con un proyecto de una coalición, pero siempre hay que también puntualizar el tema de la fracción parlamentaria, porque ahí se define y se aclaran las agendas, ¿no? Entonces, siempre es importante, pero bueno, para mí debería ser el tema implícito de que la coalición Juntos Haremos Historia, pues es un grupo que rema hacia el mismo sentido. Así es, además fue un acierto, con todo respeto, el haber integrado esta coalición, que yo espero que se mantenga para próximas elecciones, para próximos proyectos políticos electorales, porque en la Cámara Federal, afortunadamente, la coalición ha mantenido su cohesión. Allí estaba el Partido Encuentro Social, está el Partido del Trabajo y Morena como partido mayoritario haciendo un trabajo a favor de México, privilegiando la agenda legislativa que nos envía el Ejecutivo. Entonces yo creo que esto a México le sirve, esto nos sirve a los morelenses, porque vamos a trabajar en equipo, vamos a trabajar de una manera coordinada como lo seguimos haciendo. Y precisamente tomando el tema, precisamente hablando de acá de acabar el periodo ordinario, y han venido trabajando legislativamente, algo que se le ha llamado mucho la atención, pese a que muchos critican, que además es congruente y lo hablábamos y ahorita lo aclaras en el aire, pues que la coalición Juntos Haremos Historia está trabajando con la agenda del presidente de la República, que era su plataforma de campaña, ¿no? Entonces, quiero preguntarte primero que nada, pues, ¿cuál es el balance de este periodo que acaba de terminar? Todas las iniciativas trascendentes que se están dando, porque al final de cuentas hay que decirlo como tal, con el tema de la Guardia Nacional, revocación de mandato y todo, se está poniendo un parteaguas. Independientemente de cómo lo queramos ver, es un parteaguas para la sociedad, y es muchas veces el trabajo legislativo no se dimensiona o no se aprecia por la sociedad, porque muchas veces ni siquiera lo conocemos. Entonces quería preguntarte ¿cuál es tu balance? Mira, desde mi punto de vista, obviamente respeto la opinión de los demás, es positivo. Tenemos un presidente emanado de una coalición. Esta coalición se ha fortalecido al pasar de los meses ahí en la Cámara, porque hoy el Partido Verde Ecologista también está votando mucho las iniciativas del presidente, los proyectos de Morena y de la coalición Juntos Haremos Historia. Un grupo importante de diputados que salieron del PRD y se declararon sin partido, también están votando mucho las iniciativas que envía el presidente y también algunas que proponemos dentro de la propia Cámara como grupo parlamentario. También hay diputados de otros partidos que inclusive han votado con nosotros, como fue el tema de la Guardia Nacional, casi de manera unánime. Sí, incluso ahí también el PAN, que regularmente es un partido que vota en contra de nosotros. En esta ocasión votaron a favor. Sí, porque es izquierda y derecha, se sobreentienden que las agendas no primero y segundo, siempre. Exactamente. Primero y segundo lugar. Entonces el PRI, por ejemplo, en cambio ha votado de una manera mucho más, diría yo, y no porque voten las iniciativas del presidente de Morena, sino un poco más comprometidos con el proyecto de nación. O sea, buscando la estabilidad, no siendo una oposición que estorbe, sino siendo una oposición constructiva. Entonces yo aquí sí reconozco en el PRI que ha sido una oposición en donde privilegia al país por encima de los partidos. Entonces Morena y la coalición Juntos Haremos Historia se ha visto nutrida, por decirlo de alguna manera, con el apoyo de otros partidos en momentos importantes de la vida legislativa del país. Y de los temas sobresalientes, bueno, la Guardia Nacional es uno de ellos, a lo mejor se habla mucho de esto, pero yo creo que es un punto medular ante una demanda, ante una denuncia de la ciudadanía, de que no importando los partidos, pues ya requiere de tranquilidad, tiene seguridad para sus personas, para sus bienes, y de esa manera yo creo que ya en pocos días veremos de una manera tangible los beneficios de esta Guardia Nacional. Ya la veremos en la calle de manera coordinada, de manera de que la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal en una sola, coordinadamente con el municipio, las policías municipales y las estatales, podamos darle a la gente la seguridad que se merece y que además es obligación del Estado proporcional. Oye, en la agenda legislativa muchas personas
se encuentran polos opuestos, y quiero preguntarte tu punto de vista. ¿A qué me refiero? Bueno, muchos dicen que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador se está regresando al PRI de los 70, autoritario, impositivo y una aplanadora con una agenda legislativa. Otros hablan, todo lo contrario, de una agenda legislativa moderna, tratando de modernizar al país. Me queda claro que todos los modelos son perfectibles. En el tema, por ejemplo, de la seguridad, pues, independientemente de si va o no funcionar la Guardia Nacional, que ojalá funcione porque nos beneficia a todos, el sistema actual ya estaba caduco y además de obsoleto no servía, hay que decirlo como tal. Entonces, hay muchas paradojas en el tema de la reforma educativa, que ahorita te voy a robar un momento para que nos aclare un poquito el tema de la Guardia Nacional, revocación de mandatos, son temas trascendentes que dicen que son de agenda de Andrés Manuel López Obrador y que la está cuadrando para su proyecto. Bueno, pues es obvio, así lo hacía el PRI y así lo hizo el PAN en su momento, entonces va para allá. Pero, ¿tú cómo percibes esta agenda que está llevando el presidente? Porque muchos hablan incluso del tema impositivo. ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo creo que todo, como bien lo señalaste, es perfectible. Yo creo que si tomamos lo bueno de aquellos años que decían que estamos regresando al pasado, yo creo que el pasado tiene cosas buenas. ¿Por qué no retomarlas? Y si lo adecuamos al tiempo que hoy nos está tocando vivir, hoy tenemos más tecnología, tenemos una población más grande, tenemos problemas que antes no teníamos. La globalización, que es una realidad. La globalización, la injerencia hoy de las economías en el mundo, ¿no? Que inciden en todos los países. Sí. Entonces todo esto pues te obliga a modernizarte, te obliga a actualizarte. Entonces yo creo que sí es una mezcla de experiencia, es una mezcla de juventud. En el gabinete se está viendo gente con mucha experiencia ya con algunos años en la edad, pero hay muchos jóvenes también que vienen a aportar toda esa energía, todo ese dinamismo del que son objeto estas generaciones. Entonces yo lo veo de una manera positiva, porque el tema de la Guardia Nacional pues tiene ahí aspectos en la que la capacitación, el respeto a los derechos humanos, que eso antes en los 70 no existía. Sí, claro. ¿No? Entonces yo creo que es una mezcla, para mi gusto, necesaria para el buen desempeño del gobierno en estos tiempos que nos toca vivir. Ahora, hay asuntos como el tema de la revocación del mandato, en el que de manera simplista yo creo que no se puede señalar que es una reelección. O sea, eso no es, por supuesto, esto. El domingo hubo la marcha en contra del gobierno del presidente López Obrador, y bueno, pues la respuesta es muy clara. Ahí está un instrumento que antes la sociedad no tenía. Hoy no están conformes con el presidente. Bueno, ahí está la revocación de mandato. Que vayan a manifestar su opinión, si están a favor o en contra de que el presidente continúe. Ese es un instrumento que antes no se tenía y la gente lo estaba pidiendo. Hoy ya se tiene. Obviamente los detractores, los que no están a favor del actual gobierno, tendrán que señalarlo. Está bien, pues vivimos en un país de democracia y no se está por ningún motivo actuando con autoritarismo. Si se actuara de esa manera no tendríamos la revocación del mandato, por ejemplo. Ahí lo tiene la sociedad. ¿Qué pasa en una empresa privada? Digo, no lo comparo, no lo estoy diciendo que así sea, pero yo platicaba con un grupo de empresarios y decían, ¿qué pasa en una empresa? Contrato a una persona, no me da resultados, le doy las gracias. Sí, claro. En este caso, en México tenías que aguantar el mal gobierno los 6 años porque no teníamos un instrumento como la revocación del mandato. Hoy la gente lo tiene. A los 3 años le van a decir, tenemos la oportunidad los mexicanos de decir, queremos que continúe el presidente López Obrador o no queremos que continúe. Entonces, yo creo que es un avance. Sí, sobre todo. Eso no existía si regresamos al pasado en los 70s, ni hace 3 años, ni hace 1 año. Y si nosotros hubiéramos tenido en Morelos, cuando el gobierno de Carrillo Olea un instrumento de esta naturaleza, te aseguro que no hubiera habido necesidad de que tuviéramos un desgaste tan grande. O en el caso de Peña Nieto, sí, por supuesto. En el caso del último gobernador Graco Ramírez. O sea, si tenemos instrumentos de esta naturaleza, pues que vayan los que marcharon el domingo y lo digan a partir del respeto a la voluntad de la gente, si quieren que continúe o no. Y esto fue una de las cosas que aprobamos en este periodo que acaba de concluir el 30 de abril. Y permíteme complementarte el comentario. El día de ayer entrevistábamos al magistrado Francisco Hurtado y nos hacía precisamente hablando del tema de la marcha y de que
los mecanismos para renunciar. O sea, realmente para que un presidente de la República renuncie no es tema de que ya no me quieren, me voy. Se tienen que generar mecanismos precisamente, porque decía, ahorita están contemplados o tipificados ciertos mecanismos, pero sí hay que ampliar la baraja. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no es simplemente con que quiero que te vayas. Es más, si el presidente de la República en un panorama utópico dijera yo me quiero ir, no puede hacerlo así. Tiene que estar en consenso del Congreso. Entonces, generar estos mecanismos son importantes porque al final de cuentas, nos gusten o no, pues es una herramienta más que tiene la sociedad. No, y además, pues como dice de una manera bastante explícita, que es muy fácil entender para la gente, el pueblo pone, el pueblo quita. Entonces, démosle los instrumentos. Ese es el trabajo de los legisladores, ese es el trabajo del Poder Legislativo. Y otro tema de los que estábamos viendo fuera del aire, que vale la pena decirlo, que era lo de la reforma laboral. También. Era lo de la reforma al 19 constitucional, en donde se amplió el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, o sea, ya como delitos graves, claro, que anteriormente no se tipificaban. ¿Sí? Entonces se amplía el catálogo. La reforma educativa, la ley de austeridad republicana del Estado, ¿sí? Que se le quitó lo del combate a la corrupción porque ya se mete en otros apartados de otras leyes. Entonces yo creo que se ha hecho un trabajo a la altura de las necesidades de México en estos tiempos que nos toca vivir, y el presidente, cuando era candidato y nosotros también de la coalición, era la propuesta de que íbamos a proponer un cambio de régimen, porque creíamos nosotros, y lo seguimos creyendo, de que el régimen ya estaba agotado, ¿sí? También nosotros proponíamos la cuarta transformación. ¿Y en qué consiste la cuarta transformación? Precisamente requiere de grandes cambios en el legislativo para que el ejecutivo y el judicial pues puedan hacer mejor su trabajo. Cambios estructurales, ¿no? Claro, literal. Y que no se piense que como anteriormente, ¿no? Que el trabajo de construir una escuela, de construir un hospital, era trabajo del Poder Legislativo. Este es el trabajo del Poder Ejecutivo, el mejoramiento de las carreteras, el construir unas nuevas, el dotarle a la gente de la seguridad, son de las funciones propias del Ejecutivo. Pero ¿qué tenemos nosotros que hacer en colaboración con los otros poderes? Generar los instrumentos legales que les permitan, ¿sí?, avanzar, como el tema del presupuesto, entre otros, ¿no? Sí. La supervisión, la vigilancia de los recursos, la correcta aplicación de los recursos públicos. Entonces yo creo que si se hace un gran trabajo en los tres poderes, pues obviamente estaremos cumpliéndole a la gente, que finalmente pues, es nuestra obligación. Sí, al final de cuentas generar la normatividad para operar, ¿no? Y que a la gente tenga bienestar, que el México avance y que crezca, ¿no?, en la medida de lo posible, para que todos mejoremos nuestras condiciones de vida. Por supuesto, y hablando precisamente de las reformas y las iniciativas trascendentes para el país, hay que decirlo, no quiero dejar de escapar el tema de la reforma educativa, que fue aprobada pues prácticamente ya en el Congreso de la Unión, en la Cámara Baja, la Cámara de Diputados. Sube a la Cámara Alta y por ahí por un tema de abstención se regresa otra vez a la Cámara Baja. Coméntenos un poquito, porque además, seamos sinceros, es casi de un hecho que va a pasar sin modificación ni de una coma, ¿no? Pero pues es todo un tema de normatividad lo que se viene. Sí, lo que sucedió es que la Cámara de Diputados, como Cámara de origen, pues se dio el dictamen, se dio la iniciativa, se entró la discusión, que fue un debate muy amplio. Sí. Fue una sesión de aproximadamente 20 horas entre los recesos y todo lo que ahí se vivió. Terminamos de altas horas de la madrugada, pero sin embargo pues valía la pena. Era un asunto que es importante en la vida del país, pues es la educación de México. Sí, claro. En un sector tan importante como el de los maestros, ¿no? En donde, bueno, tú sabes que desde el 2016, cuando Peña Nieto y el Congreso anterior deciden aprobar la mal llamada reforma educativa. Un tema pues laboral, ¿no? Sí, tema más laboral. Era un asunto más parecido a lo laboral que al tema educativo. Entonces esto generó, pues la verdad, muchos problemas. Hubo desestabilización, sí, muchos claro. paros, mucha manifestaciones, mucha inconformidad. Más bien se trataba de perjudicarle en el bolsillo a los maestros, ¿no? Para tener un control absoluto del Estado. Entonces generó mucha inconformidad. Una de las promesas precisamente de la coalición Juntos Haremos Historia y del presidente López Obrador, en aquel tiempo candidato, era que se iba a echar abajo la reforma educativa, como se hizo en la Cámara de Diputados en estas últimas propuestas. Entonces ha sido un proceso
pues un poquito difícil, doloroso para algunos sectores de la población, pero sin embargo necesario, ¿sí? Tuvimos la toma de la Cámara en diferentes días. Sí, claro. Tuvimos ahí reuniones con los maestros. Es que el magisterio es muy con los difícil maestros, de operar, ¿eh? Pues es un sector pensante, Sí, no claro. es un sector cualquiera, ¿no? Entonces, en el tema de la Secretaría de Educación, en la Cámara de Senadores, Diputados, nuestros coordinadores, pues con los dirigentes magisteriales tuvieron que pues platicar, dialogar, resolver cómo nos convenía más, y cuando se tenía todo condensado llegó a la Cámara, hubo un debate en el que participaron todos los partidos y al final, bueno, se aprobó con una mayoría calificada, Sí. no recuerdo el dato exacto, pero han de haber sido como 370 votos. Sí, el PAN votó en contra, el PRI votó una parte, creo que votaron a favor, creo que en algunos casos creo que hubo algunas abstenciones, pero bueno, se sacó la mayoría calificada sin mayor problema, y el proceso legislativo pues establece que se iba a la Cámara de Senadores, y así sucedió. ¿Qué pasó a la hora de la votación? Bueno, hubo 3 ausencias de senadores de Morena. Tengo entendido que hubo algunos senadores del PRI que votaron no en contra, ni tampoco a favor, sino en abstención. Entonces todo esto, desafortunadamente por un voto, no fue posible que avanzara, ¿no? Que avanzara la propuesta de la reforma educativa, consensada ya con todos los maestros y con todas las personas involucradas. Ahora el proceso legislativo establece que se regresa a la Cámara de Origen, y entonces, bueno, nos han convocado, hemos recibido información el día de ayer, la convocatoria, para que mañana se inicie un periodo extraordinario en Congreso General. En el cual el único tema precisamente es este, en ¿no? el cual está establecido que el tema es la reforma educativa. Yo espero, tengo conocimiento que en estos 2 días que han pasado, están platicando. El día de ayer se reunieron, el día de hoy están reunidos tanto los maestros como los coordinadores parlamentarios de todos los partidos para buscar la manera de consensar y que se pueda avanzar en el tema de la reforma educativa, que es algo, te repito, que se ha venido trabajando durante 3 años. Sí, ¿no? Entonces ahora con poco tiempo, porque es poco tiempo el que tiene el presidente López Obrador al frente del gobierno, pues empezó en diciembre su gobierno formalmente, pues estamos ahorita... Han cooperado desde julio, hay que decirlo. empezando ya de mayo, y ya se ven muchos avances. Claro. Por ejemplo, el tema de la guardia, yo estoy seguro que la gente va a empezar a sentir ya la presencia de elementos y todo esto en unos 60 días a más tardar. En el caso de Morelos, en algunos estados, por sus condiciones, sus circunstancias, como fue el caso de Veracruz, caso muy particular en Minatitlán, bueno, se tuvo que echar a andar anticipadamente un poco, que los elementos estén ayudándole a la población a que vivan, a recuperar la tranquilidad y la paz. Alejandro, por último, te voy a meter camisa de 11 varas, sobre todo por el abanico que hay tan amplio de iniciativas. ¿Cuál es la iniciativa que crees que haya sido la más trascendente de este periodo, que le va a marcar al país? ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay muchos, la Guardia Nacional, pero tú que las has estudiado, las estás dimensionando todo el tiempo, tú que tienes pues el sentido, el feeling en este momento, para ti a título personal, ¿cuál crees que sea la más trascendente? Es que no podría yo decirte cuál, porque la verdad cada una en su terreno tiene aspectos muy interesantes para que a la gente le sirva este tipo de trabajo. Por ejemplo, a mí me parece, y coincidiendo con el presidente López Obrador, y creo que con la mayoría de la población y la mayoría, espero, de la gente que nos hace el favor de estar viendo o escuchando, es el tema de rescatar la seguridad. ¿Sí? Ese es el tema. ¿Por qué? Porque pues, es la vida de las personas, es su patrimonio. Pero sin embargo, el tema así que es casi tema diario es el combate a la corrupción, porque tiene que ver, incide de alguna manera con la Guardia Nacional, o sea, le ayuda, ¿no? Le ayuda. El tema de la corrupción es un cáncer que hemos padecido durante muchos años. Claro, es un hábito que ya es una cosa que, de veras que ha costado mucho trabajo erradicar y va a costar mucho trabajo. O como está ya. Entonces, la ley de austeridad republicana del Estado es una ley que me parece nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Obviamente la creación de la Guardia Nacional fue desde mi punto de vista un acierto, el de que uniendo esfuerzos las Fuerzas Armadas con la Policía Civil se dé este resultado, ¿no? Yo espero, tampoco tengo la varita mágica para asegurar algo, pero yo espero que en pocos meses tengamos resultados
en cuanto la Guardia Nacional ya esté en las calles, ¿no? El tema de ampliar el catálogo de delitos graves también me parece un asunto muy interesante, porque en él habla del robo a casa habitación, que es algo que a todos nos sucede como ciudadanos, el abuso a menores de edad, ¿sí? El combate al robo de hidrocarburos. Temas que no eran menores, pero se veían de esa manera, pero ¿no? que te pegan de manera directa. Sí, claro. ¿No? El feminicidio, por ejemplo. Es un tema que estamos viviendo a diario en todo el país. Sí, claro, es una realidad con la que vivimos y que tenemos que afrontar. Sí, entonces yo creo que ha habido temas muy interesantes, ¿no? La reforma laboral, el de ya acabar con el sindicalismo aquel sí, claro, autoritario, siempre atentando en contra de los trabajadores y sirviéndole a quien, ¿no? Sí, claro. ¿No? Entonces hay temas como el hecho, te repito, el de que hoy la gente sienta que antes se metían a su casa, les robaban y no sucedía nada, sí, ¿no? claro. Ahora ya tiene el Poder Judicial, ya tiene elementos para que puedan actuar conforme a la ley y castigar y meter a la cárcel a la gente que está haciéndole daño a la sociedad. Entonces, hay varios aspectos, te digo, no podría yo señalar uno en lo particular, porque me parece que todo es importante, ¿no? O sea, ha habido reformas que ni se han comentado en las mesas, ¿no? Sí, ¿Por claro. qué? Porque no es que sean menores, es que a la gente es muy difícil explicarles. En este último periodo de sesiones, recuerdo que en la última sesión, creo que fue la penúltima o la última, hubo, por ejemplo, un paquete de iniciativas, de reformas al Código Penal Federal, en donde se tocaron, si no mal recuerdo, 10 o 12 artículos muy importantes, ¿no? Pero que a la gente, bueno, ¿qué es lo que más le interesa? Pues primero, pues tener un empleo. Sí, claro. Sí, bueno, primero cuidar su vida, ¿no? Tener la seguridad de que vas a salir de tu casa y vas a regresar con vida. Tenemos el tema de que la gente quiere tener un empleo. Había un desempleo tremendo. Hoy, a pocos meses, se está tratando de recuperar con los programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde a los empresarios se les da la posibilidad de que contraten a muchachos que no tienen trabajo, que no están estudiando, para que aprendan el oficio. Y entre el gobierno y entre el empresariado, pues unir esfuerzos para procurar remunerarle, darle seguro social, darle prestaciones al muchacho y podamos tener jóvenes que estén en una actividad más productiva y sacarlos un poco de la actividad delincuencial. Es un tema de recaudación, que al final de cuentas es otro tema medular que el país sufre, ¿no? El tema de la recaudación. Sí, el tema de la recaudación, pues un país que aspira a ser mejor y que quiere darle los mejores servicios a la gente, pues tiene que tener una captación de impuestos, sí, claro, y que no se los roben, combatiendo la corrupción, para generar el bienestar, como pasa en otros países del mundo, ¿no? Hay países en el mundo que tienen impuestos muy elevados, pero tienen bienestar, Francia, tienen servicios, Francia, 60-70% de impuestos, Suiza, pero de la calidad de... Sí, Suiza, por ejemplo, es un ejemplo a nivel mundial, ¿no? Hoy los países nórdicos, Finlandia, por ejemplo, es uno de los países que están catalogados como los países en donde se vive con mayor felicidad. ¿Por qué? Pero también se pagan más impuestos, pero tampoco se los roban. Sí, claro, entonces, transparente la hay un círculo virtuoso muy padre en el que los niños van a las escuelas, no tienen que pagar colegiaturas. ¿Por qué? Porque son del Estado, pero son de muy buena calidad. Aquí todo el mundo quiere llevar a sus hijos a las escuelas, pero menos a las públicas. Sí, claro. No, sí. Hasta los mismos maestros de las públicas a sus hijos los llevan a las privadas. Entonces dices, ¿cómo están las cosas? Que hay que revertir todo eso que está mal para generar un país que nos dé tranquilidad, que nos dé bienestar, que nos permita pues alcanzar la felicidad, porque al final a eso venimos de este mundo, ¿no? Alejandro Mujica, diputado federal por Morena, por Morelos, te agradezco mucho. Siempre la puntualidad, la frontalidad para los temas, te agradezco mucho. Sobre todo el que nos retroalimenta es un tema legislativo que, aunque no lo percibimos, es la normatividad propiamente son las reglas de juego, vamos a ponerlo fácil, ¿no? Así. Es nuestra obligación. Sí, claro. Es nuestro trabajo, para eso nos eligió la gente, para eso nos pagan con el dinero de la gente y tenemos la obligación de estarles informando, estarles rindiendo cuenta de qué es lo que hacemos. Como siempre, te agradezco la puntualidad. Al contrario, gracias. Alejandro, es tu casa, como siempre. Gracias. Te agradezco muchísimo. Te lo aprecio mucho. Esto es Círculo de Poder, continuamos. Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión.